Buen día, señores estudiantes de primero de bachillerato. El día de hoy vamos a ver vectores en el plano. Vector es un segmento orientado que está delimitado por dos puntos A y B, y su orden es: el primero se denomina origen y el segundo punto se denomina extremo. ¿Cómo se denota? AB y una flechita en la parte superior. Elementos de un vector son tres. El primero es el módulo. Es la longitud del segmento o tamaño. ¿Sí? La medida del vector se representa de esta forma. De esta manera simbólica se representa el módulo de un vector. Dos rayitas. El vector AB, dos rayitas. Ahora, dados dos puntos A y B con sus componentes, las coordenadas del vector, ¿cuáles van a ser? Van a ser las siguientes. Yo voy a restar la componente de x de B menos la componente de x de A. ¿Sí? ¿A qué se refiere esta fórmula? A que yo voy a restar la componente del vector en x del extremo menos la componente del vector en x del origen. ¿Sí? Y así voy a hacer con la componente de y. Voy a hacer la resta del by menos la componente de ay. Esto es para hallar las coordenadas del vector AB. Aquí tenemos la fórmula. ¿Cómo vamos a hallar el módulo? Vamos a hallar la raíz cuadrada ¿de qué? De la resta al cuadrado de la resta de las componentes de x al cuadrado más la resta de las componentes de y elevado al cuadrado. Tenemos el segundo elemento del vector, que es la dirección. ¿Qué es la dirección? Es la inclinación o ángulo que tiene el vector en el plano. Tercer elemento, el sentido. Es la que indica cuál es el origen y cuál es el extremo del vector. Aquí en esta gráfica podemos observar que el módulo o magnitud es desde el punto de origen hasta el punto del extremo. Todo esto es el módulo o magnitud o tamaño, como también se le llama. ¿Cuál es la dirección? La dirección es la inclinación que tiene el vector. ¿Y cuál es el sentido? Esta es la flecha o saeta. Indica el sentido del vector. Tenemos vectores equipolentes y equivalentes. Nos dice que dos vectores son equipolentes si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, que son paralelos y tienen el mismo tamaño. Se diferencian en el origen. ¿A qué se refiere? Acá tenemos los vectores A, B, C, D y E, F son equipolentes. Vamos a observar estos tres vectores. Si observamos, podemos ver que tienen el mismo módulo AB, el mismo módulo tienen. ¿Qué más tienen? Tienen la misma dirección. ¿Qué era la dirección? La inclinación del vector. Y tienen el mismo sentido. Lo único que cambia, ¿qué es? Es el origen. Empieza aquí el vector AB empieza aquí el origen. El vector CD está el origen acá. El vector EF tiene el origen acá. Es lo único que cambia. ¿Cuál es la diferencia de equipolentes y equivalentes? Los vectores equipolentes se refiere a que tienen el mismo módulo, dirección y sentido, pero no importa el origen. El origen es totalmente diferente. Pero los vectores equivalentes tienen las mismas cualidades, tienen mismo módulo, misma dirección y mismo sentido, pero el origen tiene que ser el mismo. ¿A qué se refiere? A que solo existen dos vectores equivalentes. Pero eso, cuando ustedes recordarán que cuando vieron en física los vectores equivalentes y equipolentes, se demuestra mediante la línea de acción que tantos vectores equivalentes y equipolentes es lo mismo en física y en matemática. ¿Qué más tenemos? Tenemos el vector unitario. ¿Qué es el vector unitario? Los vectores que tienen como módulo a la unidad se denominan vectores unitarios.
Normalizar un vector consiste en obtener otro de la misma dirección y sentido que el dado, pero de módulo 1. Para normalizar un vector se lo divide para su módulo. ¿A qué se refiere para normalizar un vector? Esto quiere decir que vamos a convertir cualquier vector que nos den, vamos a convertir en un vector unitario. ¿Qué era el vector unitario? Era cuando el módulo es igual a 1. Esto es normalizar un vector. Tenemos aquí el vector v. Todo esto es mi vector v. Yo a mi vector v voy a normalizar. ¿Para qué? Para hallar mi vector unitario. Entonces, como se dijo en la definición, ¿a qué va a ser igual el vector unitario? Va a ser igual al vector v que divide para el módulo del vector v. Y ahí vamos a hallar mi vector unitario. ¿Sí? Tenemos un ejemplo, nos dice encontrarle el vector unitario de este vector. ¿Cómo vamos a hallar? ¿O qué vamos a hacer primero? Primer paso, vamos a hallar el módulo de este vector. Recordando la fórmula para hallar el módulo, ¿a qué se refiere? A la resta de los componentes. Pero aquí ya nos dan los componentes del vector. Entonces lo único que esta resta, ¿a qué es igual? A 5 al cuadrado más esta resta que es igual a 4 al cuadrado. Al realizar estas operaciones, 5 al cuadrado 25 más 4 al cuadrado 16, raíz cuadrada de 25 más 16 es igual a raíz cuadrada de 41. Ese es el módulo o la magnitud de AB. Ahora, vamos a hallar el vector unitario. Recordando, vamos a copiar la fórmula y vamos a reemplazar. Mi vector V, ¿cuál es? 5, 4. Entonces ponemos 5 punto y coma 4 que divide para el módulo. ¿Cuál es el módulo? La raíz cuadrada de 41. Y lo único que separo, mi componente X separo y mi componente Y separo lo del denominador y me queda mi vector unitario de esta siguiente manera. ¿Sí? Ahora, en el tercer paso que vamos a comprobar que la magnitud del vector unitario sea igual a 1. Entonces la magnitud del vector unitario, ¿a qué va a ser igual? A las componentes al cuadrado, a la suma de las componentes al cuadrado. Entonces, ¿cuál es mi primera componente? X sobre raíz cuadrada de 41 al cuadrado más 4 sobre raíz cuadrada de 41 al cuadrado. 5 al cuadrado, 25. Raíz cuadrada de 41 al cuadrado, 41, porque se simplifica. Así me queda acá también 4 al cuadrado, 16. Raíz cuadrada de 41 al cuadrado, me queda 41. Igual, raíz cuadrada de ¿qué? Como es una suma o fracciones homogéneas, tienen igual denominador, conservo el denominador y sumo los exponentes. Sumo los numeradores, 25 más 16, 41. Y esto es igual a 1. La raíz cuadrada de 1, 1. Gracias por su atención. Buen día.